Momento de torsión o torque. Un momento de torsión es un giro o vuelta que tiende a producir una rotación. Por ejemplo, al utilizar una herramienta sobre el tornillo, este girará si se le aplica una fuerza. Este girará en sentido de las manecillas del reloj, siendo un torque negativo. Si aplicamos la fuerza en el lado opuesto, este girará en sentido contrario a las manecillas del reloj, siendo un torque positivo. Para calcular el momento de torsión o torque, multiplicaremos la magnitud de la fuerza por la distancia hacia el eje. El momento o torque será igual al producto de la fuerza por la distancia. La fuerza estará en newton, la distancia en metros, por lo tanto el torque estará en newton metro. Si colocamos una barra con un eje central y aplicamos distintas fuerzas sobre ella en distintos lugares, podemos calcular el momento de torsión o torque resultante sobre ella. El torque resultante será igual a la sumatoria de todos los torques producidos por las fuerzas que se aplican en ella. El torque resultante es igual a la fuerza de 50 newton aplicada a 1 metro de distancia del eje hará girar nuestra barra en sentido contrario a las manecillas del reloj, siendo un torque positivo. La fuerza de 100 newton aplicada a 2 metros de distancia del eje hará girar nuestra barra en sentido contrario a las manecillas del reloj, siendo un torque positivo. La fuerza de 125 newton a 2 metros del eje hará girar nuestra barra en sentido de las manecillas del reloj, siendo un torque negativo. La fuerza de 150 newton a 60 grados y a una distancia de 1 metro del eje hará girar nuestra barra en sentido opuesto a las manecillas del reloj, siendo un torque positivo. Y la fuerza de 200 newton aplicada a 2 metros de distancia del eje hará girar nuestra barra en sentido de las manecillas del reloj, siendo un torque negativo. El momento de torsión resultante o torque resultante para esta barra será de menos 270.096 Nm. Por lo tanto, nuestra barra finalmente girará en sentido de las manecillas del reloj. Si colocamos las mismas fuerzas, pero en distintos lugares, el torque o momento de torsión será diferente. El torque resultante será igual a la sumatoria de todos los torques producidos por las fuerzas aplicadas en ella. El momento de torsión resultante o torque será igual a la fuerza de 50 newton a 1 metro de distancia del eje hará girar nuestra barra en sentido de las manecillas del reloj, siendo un torque negativo. La fuerza de 100 newton a 1 metro del eje hará girar también nuestra barra en sentido de las manecillas del reloj, siendo también un torque negativo. La fuerza de 125 newton aplicada a 2 metros del eje hará girar nuestra barra
en sentido de las manecillas del reloj, siendo un torque también negativo. La fuerza de 150 Newton a 45 grados aplicada a 2 metros del eje hará girar nuestra barra en sentido contrario a las manecillas del reloj, siendo un torque positivo. Y la fuerza de 200 Newton aplicada a 2 metros del eje hará girar nuestra barra en sentido opuesto a las manecillas del reloj, siendo un torque positivo. Finalmente, el momento de torsión o torque resultante sobre la barra será de 212.132 Nm. Como es positivo, finalmente nuestra barra girará en sentido contrario a las manecillas del reloj.